en el capítulo 8, del verso 1 al 13, ¿no? Dice la palabra del Señor así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonios a ellos. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo ve y va, y el otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén, ¿no? Bueno, leímos los dos pasajes así seguidito porque esos dos pasajes tienen algo en común, ¿no? Vamos a verlo en este momento, pero antes vamos a orar, hermanos. Les pido que cierren sus ojos, vamos a orar antes de iniciar. Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por esta hermosa tarde. Gracias por este hermoso día. Y gracias, Señor, por todos mis hermanos que nos encontramos en este lugar, y también por los que no pudieron estar con nosotros. Señor, te rogamos, Padre, que sigas derramando bendiciones sobre ellos, Padre. Bendice, Padre, esta iglesia. Ayuda a esta iglesia, Señor, a fortalecerse. Anima a esta iglesia para que siga creciendo, Señor, en tu sabiduría. Te pedimos, pues, Señor, que nos alimentes con tu palabra, Padre. Gracias te damos, Padre, en esta linda tarde, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, y gracias por tenernos en este lugar, y gracias por permitirnos, Señor, alabarte y glorificarte. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada terminamos el capítulo 7, ¿verdad? Terminamos lo que era el Sermón del Monte, ¿sí? El último pasaje fueron los dos cimientos, ¿no? Un hombre prudente y el otro insensato, ¿no? También más atrás vimos en el capítulo 6, del verso 24, verso 24, vimos a Dios y las riquezas, dice. Luego vimos el afán y la ansiedad, y vimos también la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, dice, ¿no? Una ancha y una angosta, ¿no? Y vimos dos árboles también, el árbol malo y el árbol bueno. Bueno, vimos los dos cimientos, como hemos dicho. Ahora vamos a ver dos, bueno, en el capítulo 7 terminamos lo que era el Sermón del Monte, ¿no? Más que nada fue algo como teórico, todo lo que, la enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo, algo teórico, ¿no? Y ahorita estamos ya casi, por decirlo así, estamos en la práctica, ¿no? Con los milagros. ¿Sí? Él inicia en este capítulo 8 con los milagros, todo lo que él enseñó y todo. También lo menciona aquí en este capítulo 8, ¿no? ¿Sí? Si lo que leímos, por ejemplo, ¿no?
Vimos a Jesús, vimos a dos enfermos, ¿no? Uno que era leproso, que se postró ante Jesús, y también vimos el siervo del centurión, ¿no? Bueno, vamos a ver sobre la sanidad de un leproso, dice, ¿no? Dice que la lepra era una enfermedad dolorosa, repugnante e inmunda. Era común en Egipto y los países del Medio Oriente. El término lepra, del griego lepros, que significa escama. La enfermedad atacaba la piel y la carne de la víctima, dejando escamas sobre las llagas. En estado avanzado, la carne viva estaba expuesta y supuraba pus. La lepra se conocía como la enfermedad blanca, pues el cabello y la piel se volvían blancos en la zona afectada. Eso lo podemos ver en Levítico, en el capítulo 13. No había cura conocida, pero muy de vez en cuando un leproso era sanado por la misericordia de Dios. Aunque la lepra no era contagiosa por el contacto físico, los judíos que tocaban a un leproso o algo de su persona quedaban inmundos o impuros. Ceremonialmente, es decir, inhabilitados para participar en las reuniones religiosas por un tiempo. Por eso los leprosos vivían fuera de las ciudades y cuando se acercaban a personas sanas tenían que gritar: inmundo, inmundo, para advertir a los demás del peligro de acercarse a ellos, de modo que además del dolor de la enfermedad, se sentían rechazados socialmente. Al producirse la cura, el leproso tenía que presentarse a un sacerdote, quien lo examinaba y lo declaraba sano, ¿no? Decía yo que esto va de la mano porque el leproso representa a los judíos, ¿no? Y el centurión a los gentiles, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora la pregunta, ¿qué nos quiere decir la frase ¿le seguía mucha gente? Cristo habla duramente en contra del sistema ya establecido por los líderes religiosos de esta época, de tal manera que establecer que mucha gente le seguía es una fuerte declaración. Cristo estaba moviendo a la sociedad de su época. Hasta este momento había sido bien recibido. Este versículo sirve de puente entre las enseñanzas y las obras milagrosas, pues las multitudes que escuchaban sus enseñanzas ahora son testigos de sus milagros. Ya se había dicho en el final del capítulo 4 que Jesús había hecho otros muchos milagros sanando a los enfermos. Así que es de suponer que la fama de Jesús a este momento le adelantaba al lugar por donde pasaba. Seguramente este leproso escuchó de ese tal Jesús. La ley decía que los que tenían esta enfermedad debían ser apartados de la convivencia con otros para evitar la contaminación de la enfermedad a los demás y por razones ceremoniales. En el día de Jesús, el concepto general era que toda enfermedad venía por castigo de Dios, especialmente la lepra, era el azote divino. Y se presentaba a toda la nación como un símbolo familiar y sensible del pecado que era considerado como asqueroso, difusivo e incurable. Dice el verso 2, vino, dice, el leproso, ¿no? Vino. Entonces él se acercó a Jesús y dice también se postró, ¿no? Lo adoró y le dijo, si quieres, puedes sanarme.
¿no? Vimos la condición del leproso. Él llegó a Jesucristo. Él humildemente se postró delante de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo, si quieres puedes sanarme, puedes limpiarme. Cuando no podemos estar seguros de la voluntad de Dios, podemos estar seguros de su sabiduría y misericordia. Gloriosa verdad es esta: Jesús no demora en aquietar la duda del leproso al decir, quiero. Ese eterno querer expresa la disposición misericordiosa de Dios para con los necesitados. Dice, si quieres puedes limpiarme. Y él, reconociendo el poder de nuestro Señor Jesucristo, que era suficiente para satisfacer esa necesidad, entonces él le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y la pregunta, ¿qué es lo que este hombre estaba en realidad comunicando con esta oración? Este hombre estaba comunicando confianza y fe en la persona de Cristo. Él afirmaba que Jesús tenía el poder y la autoridad suficientes para sanar una enfermedad tan severa como lo es la lepra. En él no había duda de ello. Además, con esta afirmación, estaba clamando por ayuda de una forma velada. Decía a Jesús, si quieres puedes sanarme, por favor, sáname. Esta posición mostró lo que él pensaba sobre Jesús, lo llamó Señor y le atribuyó la decisión de curarlo o no. Bastaba que Jesús quisiera para que por su autoridad lo purificara o limpiara. ¿Por qué Jesús extendió la mano y le tocó? ¿Cuál era el propósito de esto? Cristo hubiera podido sanarle muy fácilmente solamente hablando sin la necesidad de tocarle. Sin embargo, en el contexto cultural y de la ley, este hombre leproso estaba condenado a la marginación. Nadie podía o debía tocarlo, ya que de lo contrario sería contaminado. Cristo demostró ser el Señor sobre la ley, la enfermedad, la maldad. Él no solo se contaminó, sino que limpió a este hombre milagrosamente a través de tocarlo. Su acción fue un desafío a los motivos religiosos y sociales por los cuales el hombre había sido superado de los suyos, porque así se evitaba cualquier tipo de contacto. Sin embargo, Jesús hizo contacto físico, religioso y social. Las palabras queda limpio en el verso 3 se cumplieron porque esta era la voluntad de Jesús. Él quería que el hombre fuera sanado. La reacción a la palabra de Jesús fue inmediata y sorprendente. La lepra desapareció al instante. En el verso 3 dice, y extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Según el mandato del Antiguo Testamento, tocar a un leproso iba en contra de la cultura de la época. Eso lo podemos ver en el Levítico, capítulo 13, de verso 45 y 46. Dice que al instante, enseguida, inmediatamente, pronto y sin demora ni vacilación, fue sanado el leproso. El poder del Señor siempre es inherente a sus palabras. Todo lo que Él dice es verdadero y cualquier cosa que promete debe suceder. No puede ser de otra forma. El que creó el universo y estableció las leyes de la naturaleza sigue siendo el Señor sobre todo.
lo que hizo. Puede responder a cualquier petición que llevemos ante Él y contestará todas nuestras oraciones de la mejor forma. El verso 3, hay una pregunta que dice, ¿qué pudo ser la impresión causada a la gente y a este hombre? Jesús venía de hacer fuertes declaraciones de su persona, como llamarse Señor a sí mismo y por encima aún de la ley y los líderes religiosos, por los que los milagros como este confirmaban sus palabras. Para su audiencia era más que evidente que este no era cualquier otro hombre, sino el Cristo. Este hombre lo vivió de forma más personal. Su gratitud tuvo que alcanzar niveles nunca vistos en su propia vida. ¿Qué nos dice esto de Jesús? Vemos en Jesús la misericordia. Él es misericordioso, tiene autoridad aún sobre la enfermedad y las personas. Cristo es Dios. La lepra en sus formas es emblema del pecado. La lepra espiritual también lo invade todo y es inmunda, contagiosa e incurable. Separa a su víctima de Dios y del cielo. Pero el Salvador, curando la lepra con una palabra, ha demostrado que tiene poder de sanar las peores enfermedades del alma. Lucas capítulo 17, verso 12 al 19. En el verso 4 hay una pregunta que dice ¿por qué Jesús le pide a este hombre que no diga nada? Tal vez Cristo no quería que su fama fuera tan conocida para evitar un enfrentamiento tan temprano con los líderes religiosos. Pero el hombre sanado desobedeció las indicaciones de Jesús de no decir a nadie lo ocurrido porque comenzó a divulgarlo. Marcos capítulo 1, verso 45. En el verso 4 dice, Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué debía presentarse al sacerdote? Esto es conformidad con la ley de Moisés, demostrando también que Cristo no vino a eliminar la ley, sino a cumplirla. Jesús afirmó que este hecho iba a ser un testimonio para los sacerdotes, y así fue, porque en toda la historia de la nación no existía otro caso de algún israelita que hubiera sido curado de lepra, excepto María, hermana de Moisés. Eso lo podemos ver en Números capítulo 12, verso 10 al 15. Y la enseñanza de este pasaje es la compasión de Jesucristo y el poder de Dios, el poder de Jesucristo. Ahora nos pasamos al otro pasaje que dice, cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Cuando Jesús entró en Capernaum, él vino y habitó en Capernaum. Cuando Jesús entró en Capernaum, él vino y habitó en Capernaum. En Mateo 4:13 nos dice que aquí es donde vivió Jesús. El centurión era obviamente gentil, pues un centurión era un oficial del ejército romano. Casi todos los judíos bajo la ocupación romana tenían motivo para odiar a este centurión. Sin embargo, acudió a un maestro judío en busca de ayuda, y cabe destacar que no acudió por egoísmo, sino por su siervo.
Siempre que el Nuevo Testamento menciona a un centurión, hay al menos 7, los presenta como hombres honorables y buenos. Este centurión tenía una actitud inusual hacia su esclavo. Según el derecho romano, un amo tenía derecho a matar a su esclavo y se esperaba que lo hiciera si ésta enfermaba o se lesionaba hasta el punto de no poder trabajar. Dice la palabra que el centurión llegó suplicándole. Esto demuestra que el centurión no hizo una petición casual. Mateo lo describe suplicándole a Jesús a favor de su siervo. En el verso 7 al 9 vemos la comprensión del centurión de la autoridad espiritual de Jesús. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. El centurión respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta con que digas una palabra y mi criado sanará, porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y le digo a este, ven y va, ve y va, y a otro ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Jesús dice, yo iré y lo sanaré. Jesús no dudó en ir a la casa del centurión y casi desearíamos que el centurión se lo hubiera permitido. Era completamente contrario a la costumbre judía que un judío entrara en la casa de un gentil. Sin embargo, no era contrario a la ley de Dios. El centurión lo percibió al decir, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. La mayoría de los judíos creían que un hogar gentil no era digno de ellos, y el centurión supuso que un gran rabino y maestro como Jesús consideraría su hogar indigno. Su consideración hacia Jesús en esta situación fue admirable en su preocupación tanto por su siervo como por Jesús. Pero el centurión le dice a Jesús, pero solo di una palabra y mi criado sanará. El centurión comprendió plenamente que Jesús tenía el poder para sanar. Sabía que Jesús tenía verdadera autoridad y podía ordenar que se hicieran y se cumplieran sin su presencia inmediata. El centurión demostró una gran fe en la palabra de Jesús. Comprendió que Jesús podía sanar con su palabra tan fácilmente como un toque. En el verso 9 dice, porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. El centurión también conocía la jerarquía militar y cómo las órdenes de quien tenía autoridad se obedecían sin reservas. Vio que Jesús tenía esa misma autoridad. En el verso 10 y 3 al 13 dice, Jesús alababa la fe del centurión y sana a su siervo. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, les aseguro que no he encontrado una fe tan grande ni siquiera en Israel, y les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, vete, y como has creído te sea hecho. Y su criado sanó en aquella misma hora.
Al oírlo, Jesús se maravilló. La comprensión que el hombre tenía de la autoridad espiritual de Jesús lo maravilló. Su sencilla confianza en la capacidad de la simple palabra de Jesús para sanar demostró una fe libre de cualquier dependencia supersticiosa de lo externo. Esta fue una fe verdaderamente grande, digna de elogio. De cierto os digo que ni siquiera en Israel he hallado una fe tan grande. Jesús consideró la fe de este centurión gentil un símbolo viviente de la opresión judía y pensó que era mayor que cualquier otra fe que había visto entre el pueblo de Israel. Muchos vendrán de oriente y occidente y se sentarán con Abraham. El hecho de que tal fe estuviera presente en un gentil motivó a Jesús a anunciar que habría gentiles en el reino de los cielos. Incluso se sentarán a cenar con Abraham, Isaac y Jacob. Esta era una idea radical para muchos judíos en los días de Jesús. Asumían que este gran banquete mesiánico no contaría con gentiles y que todos los judíos estarían presentes. Jesús corrigió ambas ideas erróneas. Estas pocas palabras de Jesús nos dicen algo de cómo es el cielo. Es un lugar de descanso. Nos sentamos en el cielo. Es un lugar de buena compañía para sentarse. Disfrutamos de la amistad de Abraham, de Isaac y Jacob en el cielo. Es un lugar con mucha gente. Jesús dijo que muchos vendrán al cielo. Es un lugar con gente de toda la tierra, del este y del oeste, vendrán al cielo. Es un lugar determinado. Jesús dijo que muchos vendrán y cuando Jesús dice que sucederá, sucederá. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Además, Jesús recordó a sus oyentes judíos que así como la identidad racial de los gentiles no era una barrera automática para el reino, su identidad no garantizaba su permanencia en el reino. Aunque los judíos eran hijos del reino, podrían terminar en el infierno. Este pasaje nos muestra la fe extraordinaria de un gentil, la autoridad absoluta de Jesús a distancia y la inclusión de todos en el reino de los cielos, destacando que la humildad y la confianza en su palabra bastan para el milagro. Una fe que maravilla a Jesús, centrado en cómo el centurión, siendo extranjero, demostró mayor confianza que el pueblo de Israel, reconociendo el poder de Jesús sin necesidad de señales físicas. Nos muestra la autoridad de la palabra de Jesús. Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, la distancia y lo natural, bastando solo su palabra para sanar. Vimos la humildad ante la presencia de Dios. La frase, no soy digno de que entres bajo mi techo, subraya el reconocimiento de la propia condición humana frente a la divinidad de Cristo, siendo la base para recibir su gracia. El reino es incluyente, gentiles y judíos. Jesús utiliza este evento para enseñar que personas de Oriente y Occidente se sentarán a la mesa en el reino, rompiendo barreras raciales y religiosas. Vemos el poder sanador a distancia. Destaca que la distancia física no es obstáculo para el poder de Dios, mostrando su soberanía sobre toda situación. Y en resumen, y ya para concluir, el primer pasaje muestra a Jesús limpiando lo que la ley consideraba impuro, y el segundo muestra a Jesús extendiendo su autoridad y salvación a los gentiles a través de la fe, subvirtiendo las experiencias judías.
Vemos el marginado religioso frente al ocupante gentil. El leproso es un judío marginado, impuro y exclusivo de la sociedad por ley. El centurión es un oficial romano representante de la potencia ocupante, considerado gentil e impuro por el ritual judío. Vemos la fe basada en la súplica frente a fe basada en el entendimiento de la autoridad. El leproso dice, si quieres puedes limpiarme, mostrando fe en la voluntad y capacidad de Jesús. El centurión demuestra una fe superior al entender la lógica de la autoridad. Solamente di una palabra. Comparando la autoridad de Jesús con la suya propia sobre sus soldados. La reacción de Jesús. Jesús se compadece y limpia al leproso, pero ante el centurión Jesús se maravilla. Ni aún en Israel he hallado tanta fe, destacando que la fe gentiles a menudo supera a la de su propio pueblo. Y el propósito del milagro. El leproso es una demostración de autoridad para restaurar y cumplir la ley, al decirle que se presente al sacerdote. El centurión es una lección sobre la universalidad de la salvación, donde el centurión gentil es ejemplo de fe frente a la incredulidad de los hijos del reino, los judíos. Amén, hermano. Les invito a que cierren sus ojos, hermano. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, por esta linda tarde. Gracias, Señor, porque nos has alimentado, Señor, nuestro espíritu. Te pedimos, Señor, que nos sigas dando entendimiento, nos sigas dando sabiduría, Padre. Y también, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Te pedimos, bendito Dios, también que bendigas a mis hermanos, Padre, que no han podido estar y también puedan escuchar también el mensaje, Padre. Bendice pues a tu pueblo, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, a esta familia. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.